Bendecidas tardes, pueblo de Dios, ¿cómo se encuentran en esta bendita tarde, en esta tarde tan hermosa que el Señor nos ha regalado nuevamente? Es viernes y nuevamente estamos aquí en su programa Rompiendo Cadenas. Bienvenidos, audiencia de Radio Bocem 94.1, 102.1, por la voz del cielo, allá en Carrizo Springs, Cotula. Muchísimas gracias por estar conectados en esta tarde. Nuevamente estamos aquí por la misericordia de Dios en su programa Rompiendo Cadenas con su amigo, su servidor, su hermano en Cristo, Juan Zapata. Muchísimas gracias, mis hermanos. Espero que en esta tarde se la estén pasando maravillosamente en el amor, en la gracia, en la misericordia de Dios, reconociendo a nuestro Señor en todo momento, en todo aspecto y en todo lo que hagamos, mis hermanos. El Señor está con nosotros en todo momento, mis hermanos. Gloria al Señor que en esta tarde me ha dado el gran privilegio de estar aquí en este lugar, mis hermanos, nuevamente por estos medios radiales, por estos medios. Si usted está conectado por Facebook, bienvenidos donde quiera que usted esté. Si va en su coche, si está en casita, si está en su trabajo, espero que se prepare porque el Señor trae alimento espiritual a nuestras vidas, mis hermanos. Gloria al Señor. Vamos a compartir palabra de Dios y no hay mejor cosa que compartir la palabra eterna, la de las Sagradas Escrituras, mis hermanos. En lugar de estar compartiendo chistes, en lugar de estar compartiendo chisme, mejor vamos a compartir algo que nos edifica, ese alimento espiritual, ese maná de lo alto que verdaderamente en todo momento nuestras almas necesitan, mis hermanos. Nuevamente, bienvenidos a este programa. Este programa, Rompiendo Cadenas, es un ministerio, y todas las semanas lo digo y lo voy a decir nuevamente, mis hermanos, es un ministerio que se enfoca en la necesidad del alma, en la naturaleza pecaminosa que existe en el ser humano y que por medio de ella tiende a aplicar, a recibir, a arraigarse, hasta encadenarse en ciertos hábitos que son adictivos, hablando de las drogas, hablando del alcoholismo, muchísimas otras cosas más que sabemos, ¿verdad?, que son causa del pecado que mora en nosotros, mis hermanos. Este ministerio está listo para servirles. Tenemos nuestras reuniones de Rompiendo Cadenas todos los jueves en las ubicaciones de Amor Viviente, que es la ubicación es 4114 Old La Blanca Road en Donna, Texas. Nuevamente, las reuniones son los jueves a las 7:30 de la tarde. Ahí se puede contactar con un servidor. Mi número telefónico es 956-639-0177. Ahí puede ser mandarme un mensaje vía WhatsApp, por los mensajes regulares, una llamadita, para que si usted tiene una cuestión y quiere más información tocante a estas reuniones, pueden comunicarse con un servidor. También me pueden mandar un mensaje. Tenemos nuestras páginas de las redes sociales en Facebook. Nos pueden encontrar ahí bajo el nombre del ministerio Rompiendo Cadenas. Tenemos nuestra página en TikTok y también en YouTube, mis hermanos. Gloria al Señor. También les invito, si están por las áreas de Donna, por esa área cerca y está buscando en dónde congregarse, y usted y su familia están en oración y quieren congregarse, quieren empezar a ser parte de la familia de la fe, ahí estamos para servir a la comunidad cercana. En las ubicaciones nuevamente 4114 o La Blanca Road, Amor Viviente, mis hermanos, un amor vivo. Ahí estamos para servirles, para edificarles, para bendecirles. Nuestras reuniones son a las 10 de la mañana, mis hermanos, todos los domingos. También tenemos nuestra clase de discipulado a las 7 de la tarde en los miércoles. Véngase, si no está haciendo nada o no se está congregando, mis hermanos, ahí estamos. Ahí estamos, una familia que verdaderamente sabe vivir en el amor, mis hermanos, saben compartir el amor. ¿Por qué? Porque han recibido el amor de Cristo. Tenemos momentos buenos, tenemos momentos como es toda la vida, ¿verdad? Momentos donde a veces estamos abajo, donde a veces estamos arriba, pero siempre estamos en el Señor y el Señor está con nosotros. Ahí estamos para servirle a usted, a su familia. Tenemos ministerio de niños, tenemos ministerio de jóvenes, ministerio de damas, ministerio de varones, ministerio de como Rompiendo Cadenas, para poder servir a las personas que estén luchando con todo esto. Es una congregación viva, hermanos, es una congregación que constantemente estamos activados en la obra del Señor. Gloria al Señor. Nuevamente les invitamos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 p.m. Ahí estamos, los jueves a las 7:30, mis hermanos. Con esta introducción, mis hermanos, quiero volver a retomar el tema de lo que hemos estado hablando de la inmadurez en la iglesia. Es un tema que es muy, muy importante, en cual nosotros estemos viendo. La semana pasada hablamos y empezamos este tema de la inmadurez en la iglesia. Esta semana vamos a estar hablando de las consecuencias de una iglesia inmadura.
El verso que quiero retomar de la semana pasada que usamos para poder entrar en tema fue en Primera de Corintios capítulo 3 del versículo del 1 al 3, donde el apóstol Pablo manda la primera carta a la iglesia de Corintios, ¿sí? Y les dice el apóstol, y lo voy a volver a integrar en esta tarde porque es de mera importancia en seguir basado a este tema, ¿sí? De lo que habla el apóstol, mis hermanos. Y dice el versículo 3, y yo, hablando del apóstol, y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Y ni aún ahora en este momento pueden. ¿Por qué? Porque todavía son carnales, les dice el apóstol. Pues en tanto que hay celos y contienda entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Nos hemos puesto en las manos del Señor. Y en esta tarde tengo la certeza que el Señor va a seguir hablando a nosotros por medio de un llamado de atención. Hoy en día, mis hermanos, como que nos hemos puesto muy cómodos y pensando que todo está bien porque tenemos actividades, porque tenemos reuniones, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro. Sí, es bueno que tengamos todo eso, pero estamos siendo efectivos, mis hermanos, para el reino de los cielos. Estamos haciendo todo esto para el Señor, porque obviamente lo estamos haciendo para el Señor, pero lo estamos haciendo de una manera efectiva, de una manera madura, de una manera que agrada a Dios y que no avergüenza al Señor. ¿Cómo es que lo estamos haciendo, mis hermanos? ¿Estamos haciéndolo por hacerlo? ¿O lo estamos haciendo con entendimiento, que tiene que haber una madurez en cada uno de nosotros? Es por eso que es necesario que nosotros hablemos en esta tarde y sigamos hablando de la inmadurez dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? En esta tarde vamos a ir específicamente ahora a otra parte de la Biblia. Vamos a ir al libro de los Hebreos, mis hermanos, y nos vamos a ir al capítulo 5. Ese versículo de 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 fue la semana pasada, pero esta semana nos vamos a enfocar en el escritor del libro de los Hebreos. Muchos dicen que fue el apóstol Pablo, otros Lucas, y yo quiero inclinarme a que fue el apóstol Pablo el escritor de este libro. Ese no es el tema, pero en esta tarde vamos a hablar del escritor, quien quiera que haya sido, en la carta de los Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Y es por eso que me inclino a que es el apóstol Pablo, porque es relacionado casi, diríamos, un espejo de lo que es 1 Corintios 3, 1, 3. Y dicen los versículos del 1 al 14, mis hermanos. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar. Hablando de la resurrección de Cristo, sí. Dice, de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. El versículo 12 dice, debiendo ser ya maestros, por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Aquí el escritor les está nuevamente llamando la atención, les está señalando la inmadurez en ellos. Y nos vamos a ir desglosando estos versículos del 11 al 14 en el capítulo 5 del libro de los Hebreos, mis hermanos, para ir entendiendo un poquito más de qué es lo que está hablando el escritor. Nos vamos a enfocar en los versículos 11 y 12, ¿sí? Donde nos habla de la incapacidad para enseñar. Dice el versículo 11, de esto tenemos mucho que decir, de este tema, aunque es difícil de explicar, porque ustedes han llegado a ser tardes para oír. ¿El tema era difícil de explicar? No, era una revelación que se les iba a dar.
por medio del Espíritu de Dios. Un hombre es inspirado, instruirles, enseñarles, revelarles a la gente hebrea, ¿sí? Pero no podía el escritor revelárselos. ¿Por qué? Porque eran tardos para oír. Somos hoy en día también tardos para oír, pienso yo. ¿Cómo usted, qué es su opinión usted de su congregación o generalmente hablando de la iglesia de Cristo, mis hermanos? Como que somos tardos para oír. No, somos muy prontos para hablar. Para eso no tenemos problemas. Somos muy prontos para opinar. Somos muy prontos para juzgar. Somos muy prontos para que nosotros interpretemos la palabra de Dios a nuestra propia manera. Pero somos muy tardos para oír el buen consejo de la palabra de Dios. Somos muy tardos para oír la corrección, la exhortación, la confrontación de la palabra de Dios. Pero muy prontos para opinar. Muy prontos para juzgar. Sí. Manifestación de inmadurez. Versículo 12 dice, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. ¿Cuántos años lleva ya usted en la iglesia, mi hermano, mi hermana? Sí, ya es maestro de la palabra de Dios, ya es maestra. Dice, por el tiempo transcurrido ya deberían de ser maestros. Poder exponer, enseñar la palabra. Dice, de nuevo, tienen necesidad. En un tiempo, cuando eran niños espirituales, recién convertidos, tenían necesidad, ¿sí?, de que alguien les enseñe, de que los instruya. Pero todavía, aunque haya transcurrido el tiempo, están todavía en el mismo nivel, ¿sí? Dice, tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. No puedes tener necesidad de alimento sólido si todavía eres una persona inmadura que tiene en realidad una necesidad de la leche espiritual, mis hermanos. El sólido te va a caer mal, como los bebés que toman leche no pueden verdaderamente todavía consumir lo sólido, porque les va a caer mal. Su sistema digestivo no está listo, ¿sí? Les va a causar daño, y pienso yo que lo sólido de la palabra de Dios no se le va a entender, porque todavía estamos atascados en ese nivel inmaduro, mis hermanos, que siempre estamos dependiendo que nos estén alimentando. Pero el problema es de que nos alimentan la palabra que necesitamos para crecer, pero por la cuestión inmadura nos tardamos para oír, ¿sí? No hemos crecido en conocimiento. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía aplicar la palabra de Dios, mis hermanos. La incapacidad, sinceramente, mis hermanos, la inmadurez detiene la capacidad nuestra para poder recibir constante bendición. ¿Cómo vamos a poder recibir una bendición constante que fluye, ¿sí?, de revelación, de conocimiento, de discernimiento, de hacer el bien y el mal? ¿Cómo vamos a poder llegar a ese nivel si esa inmadurez nos roba la capacidad para poder recibir más? Nuestra capacidad como el bebé espiritual, igual que un bebé, ¿sí?, está chiquita, la capacidad está muy pequeña. No tenemos la capacidad suficientemente expandida, no tenemos una capacidad preparada para poder recibir más de lo que se nos alimenta, el alimento de aquello que es sólido, mis hermanos. Sí, es como la viuda de Sarepta. La bendición seguía fluyendo y viniendo, ¿sí? Nunca se acabó, el aceite seguía. Pero hasta que se le acabó a ella los contenedores para poder, los recipientes para poder echar el aceite, ahí se paró la bendición. ¿Se imagina, mis hermanos, si ella todavía siguiera buscando contenedores, estuviera el aceite fluyendo todavía? Y es así la bendición de parte de Dios para nuestras vidas, mis hermanos.
¿Qué tan grande está nuestro recipiente para poder recibir? ¿Qué tan maduro, qué tan firme está para poder nuestro recipiente espiritual recibir esa palabra espiritual para nuestras vidas? Que empiece ahora a caer ese alimento sólido. ¿Para qué? Para que podamos discernir del bien y el mal. ¿Sí? La inmadurez nos limita a mayores bendiciones porque no podemos ayudar a otras personas a crecer, mis hermanos. No podemos instruirles. A nosotros no poder ser unos instrumentos que instruyen a otros por medio de la palabra de Dios, no la nuestra. La palabra de Dios, mis hermanos, limitamos las bendiciones. Nos limitamos. No podemos ser más bendecidos porque no podemos con ellos, con esa bendición. ¿Por qué? Porque no la entendemos. No sabemos cómo instruir a otro. No sabemos cómo compartir esa bendición a otros. Sí. No podemos impartir esa bendición a otras personas. La bendición más grande, mi hermano, mi hermana, no es que ores por una persona y que sane. Esa es una gran bendición. Esos milagros y prodigios son hermosos, son maravillosos cuando tú oras por una persona y el Señor hace la obra en esa persona, en sanidad, en restauración del matrimonio, que hay una respuesta al problema financiero. Son maravillosos esos prodigios, esos milagros, cuando el Señor contesta. Pero el milagro más grande, mi hermano, mi hermana, es cuando usted puede instruir a alguien y esa persona llega al arrepentimiento. Llega al arrepentimiento y viene a los pies de Cristo. Y entonces hay una revelación. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y la palabra de Dios tiene el efecto en la persona, pero también tenemos que saber nosotros instruir esa palabra, mis hermanos. Dejar la carnalidad lejos y fuera, que mengue esa carnalidad y sea el Espíritu Santo que exponga esa palabra a esa persona que tiene necesidad de esa palabra. A esa palabra que lo va a vivificar de la mortandad. Pero tenemos que estar nosotros a ese nivel para poder instruir esa palabra. Nosotros limitamos esa bendición de poder ayudar a otros, instruir a otros. La gran comisión, discipular a otros, a que crezcan y lleguen a un nivel de maduración, mis hermanos. Todos los que venimos a los pies de Cristo somos niños espirituales. Pero nuestro trabajo, mis hermanos, en la gran comisión, ir a ser discípulos. Ir a ser discípulos, enseñándoles, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que lleguen a las aguas bautismales en esa proclamación pública de fe. Ese es nuestro trabajo como todo creyente. Obviamente no cualquier persona puede ejercer eso. No cualquier persona puede enseñar, discipular, bautizar. Si tú no eres una persona que está concretado y formado en la fe del Señor Jesucristo y no has creído todavía en la obra redentora de la cruz del Calvario, en donde el Señor dio su vida por usted y por mí, y al tercer día resucitó para darnos vida eterna, el Hijo de Dios. Y que ese poder que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo poder que ahora mora en nosotros. Si usted y yo no podemos entender eso, nosotros no podemos entrar en la gran comisión, no podemos ejercer y ser obedientes en la gran comisión, que es para todas las personas que son discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Esa es la comisión, mi hermano, mi hermana. Esa comisión no es para un pastor. Esa comisión no es para una persona con título. Esa comisión es para usted y para mí, mis hermanos. Pero una persona inmadura no lo puede ser, no lo puede ejercer porque no ha entendido. No ha podido consumir, no ha podido alimentarse del alimento sólido. Pura lechita espiritual que todavía está peleando por los rudimentos de la palabra de Dios y tiene que volver a ser enseñado. Los versos 13 y 14 dice: pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, justificados por la fe. No puede entender la palabra de la justicia. ¿Cuál es la palabra de la justicia, mis hermanos? Que han sido justificados por la fe puesta en el Señor Jesús.
No hay nada que tengas que hacer. El Señor ya hizo la obra en la cruz. Tú tienes que creer en la obra en la cruz para el perdón de tus pecados y para que seas una persona redimida. Si tú no has entendido que si tu fe es la que te justifica, entonces tienes todavía problemas en entender verdaderamente la obra de la cruz. Y dice el 13 nuevamente, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. No hay ningún otro medio de salvación que solamente poniendo nosotros nuestra fe completamente en la obra en la cruz, mis hermanos. Nada te puede salvar. No hay ninguna otra manera en donde uno pueda ser salvo. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en donde podamos encontrar salvación, sino solamente la autoridad del Hijo de Dios. Dice el 14, pero el alimento sólido es para los maduros, solamente para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Sí, esto nos habla de falta de discernimiento. Un creyente inmaduro no puede discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Esto significa que fácilmente una persona inmadura puede ser engañada, mis hermanos, ¿sí? Por falsas doctrinas, ¿sí? Manipulados por personas predicando a otro Jesús, a otro espíritu u otra fe, ¿sí? A un falso Dios, con muy malas intenciones, ¿sí? Vemos en el Nuevo Testamento cómo hay muchas cartas paulinas es donde se les habla que se han apartado de la fe, mis hermanos. ¿Sí? Su fe de una persona inmadura es una fe superficial. No está enraizada en la verdad de Dios. ¿Sí? El poder discernir es una evidencia, mis hermanos, de ser una persona madura. Si tú puedes discernir entre el bien y el mal, si tú puedes pesar ya los espíritus, como dice la palabra de Dios, que pesemos los espíritus, que pruebemos los espíritus, ¿sí? De lo que se está hablando y qué espíritu está predicando. Si nosotros podemos hacer eso, mis hermanos, en las congregaciones, cuando usted escucha palabra de Dios, cuando usted me está escuchando, si usted puede pesar el espíritu que está compartiendo la palabra, mi hermano, mi hermana, usted es una persona madura, ¿sí? Entonces es necesario, mis hermanos, que nosotros entiendamos que no puede haber un discernimiento si somos personas inmaduras. Sí, el poder de discernir es una evidencia de una persona madura, de un creyente maduro. ¿Cómo se desarrolla todo esto, mis hermanos? ¿Cómo se desarrolla? Con obediencia, con fe, primeramente creyendo, obedeciendo lo que usted ha creído. ¿Sí? Poner en práctica, como decía aquí el versículo, ¿sí? El 14, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica, poner en práctica lo que usted ha creído. Si verdaderamente lo ha creído, pues ¿por qué se está deprivando de ponerlo en práctica, mi hermano, mi hermana? ¿Sí? Eso le va a ayudar muchísimo a otras personas crecer juntamente con usted. ¿Sí? Poner en práctica ¿qué? Aplicar ¿qué? Las sagradas escrituras, la palabra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Sí, ser ejemplos para otros, que nosotros hemos creído lo que nosotros estamos compartiendo. Es necesario, mis hermanos, es necesario ser esos testimonios vivos, mis hermanos, esos testimonios a otras personas que miren que verdaderamente estamos aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, que nuestra fe es real, mis hermanos, que nosotros verdaderamente hemos creído en lo sobrenatural, mis hermanos, que nosotros hemos sido trasladados de este ámbito natural, que aquí vivimos, pero nosotros pertenecemos a lo sobrenatural, ¿sí? Que nosotros pertenecemos al reino de los cielos, mis hermanos, a la luz, que hemos sido trasladados de la oscuridad a la luz admirable del Señor Jesucristo.
La inmadurez, mis hermanos, y la desobediencia nos mantienen en un ciclo de solamente el consumo, la alimentación de la leche espiritual constantemente. Queremos como bebés que nos estén dando, que nos estén sirviendo. Tenemos una necesidad y nomás rápidamente, mis hermanos. Pero cuando alguien acude a nosotros o se presenta una oportunidad, no estamos listos para servir. Hasta nos hacemos tardos para oír. Tardos para identificar que está una necesidad enfrente de nosotros y que nosotros fuimos escogidos para poder atender esa necesidad en casa, en el trabajo, en la sociedad, donde quiera que el Señor lo ponga. Donde quiera que el Señor ponga esa necesidad delante de usted o usted delante de esa necesidad. Para que sea usted el instrumento en las manos del Señor. El Señor no nomás escoge ciertas personas, fuimos llamados a servir, mis hermanos. Dijo el Señor Jesucristo, yo vine a este mundo a servir, no a ser servido, mis hermanos. Si Él vino a servir, entonces ¿por qué nosotros nos deprivamos? Es un gran privilegio la servidumbre, mis hermanos. Es un gran privilegio ministrar en el reino de los cielos. La palabra ministrar es servir, mis hermanos. Hoy en día se ha hecho un título, no, el ministro, la ministra, el ministro. No, mis hermanos. No, todos somos ministros en el reino de los cielos. Linaje escogido, real sacerdocio, princesas del Altísimo, mis hermanos. Pero nos sentimos a veces incapaces. ¿Por qué? Porque somos personas inmaduras. Y nomás queremos estar consumiendo la lechita, mis hermanos. Sí. Y eso nos estanca en ese ciclo de inmadurez constantemente. También estanca nuestra fe porque nosotros no creemos que nosotros somos capaces. Solamente el siervo aquel, solamente el pastor, solamente, hermano o hermana, son pecadores igual que usted y yo. Necesitando a un Dios en sus vidas, igual que usted y yo. Estamos necesitados del Altísimo en todo momento. No son ellos los que hacen la obra. Los que hacen la obra es el Espíritu de Dios, mis hermanos. Por medio del amor y la gracia y la misericordia del Señor. La fe, mis hermanos. La fe, esa misma fe que mueve montañas. Esa es la fe que debería estar en nosotros, pero no está en nosotros. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Y nosotros solamente empezamos a idolatrizar a ciertos personajes por sus títulos, sus diplomas, sus certificados, cualquiera que sea la cosa, mis hermanos, nosotros empezamos a idolatrizarlos a ellos. Arriésguese, mi hermano, mi hermana, el Señor le llamó para grandes cosas, para un propósito que sea único. Él, la razón de toda glorificación y toda honra. No usted, ni lo que haga usted. No, solamente Él. ¿Sí? Y qué triste es, mis hermanos, que también nuestra fe se estanque. Si llegamos a un punto, por culpa de eso, de ese estancamiento de nuestra fe, en donde no podemos entrar a las profundas verdades de Dios. Estamos nomás por encimita, mis hermanos. Nomás por encimita. El Señor nos quiere revelar más de Él a cada uno de nosotros. A las verdades profundas, mis hermanos. En donde nuestro espíritu constantemente nuestra alma esté constantemente, sí, conectadas con la voz del Espíritu Santo. Con la voz del Espíritu Santo. Ese estancamiento nos roba la plenitud de lo que Cristo tiene como propósito para cada uno de nosotros. Sí. Es por eso que tenemos tanta confusión cuando hablamos del propósito de Dios. Tan inmaduramente, diría yo, inocentemente, mis hermanos, que nos hemos acostumbrado, diría yo, ya no lo miro como que es algo, ¿cómo le podré decir? Como algo intencional. Ya no es algo intencional en cual usted y yo a veces decimos, es el propósito de Dios que yo me case con esta persona. Sí, ese fue el propósito de Dios. El propósito de Dios es que yo me compre ese coche. El propósito de Dios es que yo vaya a trabajar en esa compañía. El propósito de Dios es que yo haga esto, haga lo otro.
ese es el propósito de Dios para mi vida. No, mis hermanos, ese no es el propósito de Dios para usted y para mí. Pero igual, o sea, diría yo que hemos llegado inocentemente a poder decir todas estas cosas que nosotros queremos para nuestras vidas de una manera egoísta, en decir que es el propósito de Dios, y solamente porque se da, pues es el propósito de Dios, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué es el propósito de Dios para una persona, un creyente maduro en el reino de los cielos, mis hermanos. Sí. Sinceramente, al hablar nosotros que ciertas cosas es el propósito de Dios para nuestras vidas, es algo erróneo, egoísta. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que verdaderamente la misma palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos enseña, nos muestra constantemente que el propósito de Dios, mis hermanos, es que glorificarle a Él. A Él. El propósito de Dios para usted y para mí es glorificarle a Él. Y se lo voy a confirmar con la misma palabra de Dios. No se enoje conmigo si usted diga, no, hermano, es que el propósito del Señor era que mi esposa estuviera en mi vida, porque mira, son cosas que el Señor permite, mis hermanos, cuando nosotros venimos al reino de los cielos, y ahorita vamos a hablar de eso, de esos detalles. Pero hablando del propósito específicamente, mis hermanos, no es eso. Esa es una ideología errónea, egoísticamente hablando, que porque a nosotros nos conviene, pues ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Miren, la Biblia, como les digo, constantemente nos está enseñando que el propósito de Dios es que Él sea glorificado por medio de nosotros. Nuestro propósito debería en todo momento ser de una manera que refleje y exalte el carácter de Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, nos comportamos como unas personas maduras, reflejamos el carácter del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ser imitadores de mí. Si fuera acabado ahí el texto, lo que había dicho el apóstol, fuera sido algo egocéntrico. A lo mejor pudiéramos decir una persona narcisista, ¿no? Pero él no acaba ahí, que dice, ser imitadores de mí como yo soy. ¿De quién? De Cristo. El propósito de Dios, que el Señor Jesucristo sea exaltado, porque el apóstol está siendo el reflejo del carácter del Señor Jesucristo en una persona madura, que había entendido la revelación y que había pasado. Por eso dice, cuando era niño yo pensaba como niño, pero ahora que soy adulto pienso como un adulto. Wow. El mismo apóstol lo está hablando, mis hermanos. Cuando él puede decir, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, era porque ya no pensaba como una persona inmadura que nomás estaba consumiendo leche espiritual. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, hablando del propósito de Dios: si pues comes, bebes o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahorita estaba teniendo una conversación con mi madre y ese versículo me lo relata ella. Que todo lo que debemos de hacer es para la gloria del Señor, mis hermanos. Si tú comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios, no para traer atención a ti mismo. Todo lo que hagas, especialmente cuando tiene que ver con el reino de Dios. Y si nosotros vivimos en el reino de Dios, todo debe de ser, todo nuestro comportamiento y toda la vida cotidiana nuestra debe de ser vivida en el reino de Dios, mis hermanos. Si Él nos exhorta que todo aspecto de nuestra vida, desde las tareas diarias que tenemos que hacer, desde amanecer hasta el atardecer, mis hermanos, desde el beber hasta el comer, todo lo que hagamos, todas nuestras decisiones, las decisiones más importantes o las decisiones más mínimas, todo lo debemos de hacer como que si lo estamos motivados para hacerlos, para honrar a Dios en todo momento, mis hermanos. ¿Cuántas veces hoy en día yo he visto personas, hermanos y hermanas, sentarse que ni siquiera le pueden dar gracias a Dios por el alimento que están consumiendo, mi hermano, mi hermana? Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12 nos dice, en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, no la mía ni la suya, sino conforme al consejo de su voluntad, según el propósito de Él,
El versículo 12 dice, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria, mi hermano, mi hermana. Seamos para la alabanza de su gloria, mi hermano, mi hermana, nuevamente lo digo. Estamos viendo el patrón, mi hermano, mi hermana, es para Él. Si no fuimos creados para ser inmaduros, egoístas, pensando que nosotros somos los que debemos de recibir gloria. No, la gloria es para Él, mi hermano, mi hermana. Y usted puede decir, no, que Dios me libre, que yo quiera la gloria que le pertenece a Él, que Dios me libre de que yo quiera la honra. Vemos muchísimos siervos, tristemente, hoy en día, mi hermano, mi hermana, en la iglesia, que no han podido comprender esto, que nos fueron creados ellos para que el Señor reciba toda honra y toda gloria. Se promueven de una manera en las redes sociales, usan las plataformas para glorificarse ellos mismos, para que tengan honra a ellos mismos, para que las personas les den reconocimiento a ellos, mis hermanos. Si no, usted está usando las redes sociales para eso, si la está usando para negocios, si la está usando para cualquier, ganancia financiera o reconocimiento personal, por muy mal que le caiga lo que le voy a decir, ya no lo siga haciendo, mi hermano. Usted es un siervo de Dios en el reino de Dios. Usted es una sierva de Dios. Mejor promueva el reino, que los tiempos están cortos, que los tiempos, mis hermanos, se están acortando más y más cada mañana que amanecemos. Aunque sea nueva su misericordia, su tiempo es corto, mi hermano, mi hermana. Use lo que Dios ha puesto en usted. Reconozca el propósito que ha puesto en usted y en mí, que en todo momento glorifiquemos al Señor y que en todo momento las personas miren que nosotros fuimos creados, predestinados al propósito de Él. Y ese propósito es, ¿para qué? Para que pueda dársele a Él toda la alabanza de su gloria. Nosotros seamos toda la alabanza de su gloria, mi hermano, mi hermana. Él es el único que recibe toda la gloria. Él es el único que recibe toda la alabanza. Él es el único que es digno de estar sentado en el trono, mi hermana, mi hermano. Romanos 11, versículo 36 nos dice, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria por los siglos, por una eternidad. Por eso están ahí los ángeles desde el principio, proclamando la santidad del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Por los siglos, amén, dice la palabra de Dios, dice el apóstol. Porque de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas, mis hermanos. Todo el universo, incluyendo nuestras vidas. Todo el universo, incluyéndole a usted, a mí, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, nuestros trabajos, nuestros ministerios, nuestra manera de servir, todo. No son del pastor, no son del líder, no son de esta persona, del otro. Todo es del Señor. Es por eso que dice que vamos a rendir cuentas de nuestros hijos a Él. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? Todo lo que incluye nuestras vidas, mis hermanos, existe para el propósito de Dios, para usted y para mí. Pero hoy en día, vemos este problema de inmadurez, especialmente en la iglesia, ¿sí? Y egoísmo, cuando generalmente nosotros pensamos que el propósito de Dios para usted y para mí, para nosotros, es estar cómodos. Es por eso que cuando hay un llamado que nos incomoda, hay un llamado que nos saca de nuestro confort, de nuestra casita, de nuestra recámara, de nuestra cama, de nuestro sillón, de nuestro cualquier cosa que sea, sí, de que nos vaya a sacar de lo que nosotros hemos puesto como prioridades a veces. Pensamos que ese no es el propósito de Dios para nuestra vida, porque el propósito de Dios para nosotros es que nosotros estemos cómodos, ¿sí? Que constantemente estemos en una prosperidad financiera, que tengamos buena salud, hablando físicamente,
que todo esté bien, que nunca venga una prueba, que nunca venga una corrección, que nunca venga un llamado de poder ir a servir a alguien más. Yo vengo, mi hermano, mi hermana, y tengo cosas que hacer, tengo trabajo, tengo familia, salgo de aquí y voy directamente a la escuela y tengo muchísimas cosas que hacer durante el día, mi hermano, mi hermana. Pero para mí esto es servir al Señor, compartir su palabra. Pero no más solamente comparto aquí, mi hermano, mi hermana, yo comparto fuera de las redes sociales. Si yo sirvo fuera de las redes sociales, yo sirvo a todas horas, mis hermanos. Porque yo he entendido verdaderamente que si yo quiero ir de gloria en gloria, yo tengo que estar accesible a servir a los que el Señor me ha llamado a servir. Porque yo vine a servir, no ser servido. Mi comodidad, sí, a veces me saca de la comodidad. A veces estoy bien a gusto, ¿cómo no? Disfrutando de mi familia, disfrutando de mi descanso. Pero si hay una necesidad, hay una razón por qué tengo que salir de mi comodidad, voy a salir. No le voy a pensar dos veces. ¿Por qué? Porque algún día alguien salió por mi necesidad. Alguien estuvo ahí por mi necesidad. Entonces tengo que dar de gracia lo que he recibido de gracia en esa maduración progresiva de mi vida espiritual, mis hermanos. El propósito de Dios, sí, lo llegamos a entender cuando maduramos, mis hermanos. No puedes entender el propósito de Dios si no has madurado. Y su propósito, hablando del servicio, eso es lo que incluye, mis hermanos. Incluye un servicio personal. Mateo 25:40, capítulo 25:40 nos dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Palabra del Señor Jesucristo. Sí. Servicio, mis hermanos. No puedes ser una persona madura si no sabes servir. Si no has entendido que debes de servir. Porque a veces se sirve, mis hermanos, pero con la actitud incorrecta, con el espíritu incorrecto. No hay compasión, no hay misericordia, no hay paciencia, no hay tolerancia, no hay amor. ¿Qué es lo que hay? Solamente el interés de quedar bien con el pastor. Solamente el interés de que te miren otros servir. Pero ¿qué tal del que nos ve? Del que nos va a dar el juicio, mis hermanos. El justo juicio. ¿Sí? Hágalo para Él. Ese es el propósito. ¿Sí? Que Él reciba la honra y la gloria por medio de nuestro servicio a otras personas, mis hermanos. Nuevamente, Mateo 25:46. Respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Su propósito incluye ligarnos, ¿sí? Conectarnos juntamente con los otros creyentes que son parte de la comunidad de la fe, en un solo cuerpo, con un solo propósito, siendo Cristo la cabeza, en una sola fe y en un solo espíritu, mis hermanos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26 nos dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Sí, mis hermanos, el Señor quiere bendecirnos. Sí, vemos en la tercera carta de Juan, en el versículo 2, en el capítulo 1, nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo puede prosperar tu alma? Solamente cuando tú vas creciendo y te vas alimentando, hablando de una alimentación sólida, de una comida sólida. Cuando tú has entendido que puedes servir y que debes de servir y que fuiste llamado a servir a los demás. Es así como tu alma empieza a prosperar y el Señor te empieza a bendecir. Sí quiere, mis hermanos, el Señor bendecirnos. Sí quiere que estemos bien, ¿cómo no? ¿Verdad? Pero ¿cómo va a querer? ¿Usted cree que la prioridad del Señor es que nosotros estemos bien, que estemos cómodos, que estemos sin ninguna enfermedad, que no tengamos ningún problema financiero? Pues, si nuestra alma está prosperada, a lo mejor podemos tener eso. ¿Será que a veces tenemos esas dificultades porque nuestra alma no ha prosperado?
Y cuando hablamos de prosperar, ¿qué quiere decir que el alma prospere, mi hermano, mi hermana? La única manera que puede prosperar una alma es que sea una alma madura y que esté lista para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Sí. Pero nosotros como que a veces en nuestra inmadurez queremos nomás recibir ciertas porciones y el Espíritu Santo no viene en porciones, mis hermanos, viene completamente tal como es. Él no te da una porción pequeña, no te da, bueno, te voy a dar un poquito de mí, no. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. O así es como trabaja el Señor Jesucristo, así es como es nuestro Padre Dios. Un poquito, en porciones, te da un dedo, te da cierta porción de su presencia, no. Si te da la presencia, es la presencia completa del Señor, ¿sí? Hay que entender, mis hermanos, que debemos de estar listos para recibir en plenitud la revelación, ¿sí?, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Dice nuevamente en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él, y si de un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Amén. Amén. Finalmente, el propósito de Dios, mis hermanos, incluye más que lo que nosotros pensamos que debemos de tener, o que nosotros pensamos que Dios ha escogido para nosotros. ¿Sí? Incluye un sacrificio personal. Esa es la única manera que podemos crecer, madurar. Sí. Fíjense lo que dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por rivalidad, ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes, no considerando cada cual solamente a los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Ese es un sacrificio personal. ¿Qué pensamos hoy en día? Bueno, si no me conviene, si no busco un beneficio o recibo un beneficio cuando yo sirvo, cuando yo haga esto, si no tengo un reconocimiento en donde me aplaudan, en donde digan, él hizo esto, él hizo lo otro, mira qué buen trabajo está haciendo, esto, y si no recibo eso, pues no quiero servir. No quiero servir. Si no recibo vanagloria, si no recibo reconocimiento, no voy a servir. Mira, ya hicieron al hermano diácono, ya hicieron al hermano pastor, ministro, ya le dieron título, ya esto, ya lo otro, ya le dieron un cargo, ya abrió una obra. Pero si el hermano no ha hecho lo que yo he hecho, rivalidad. No hagan nada por rivalidad, ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. El Señor conoce las intenciones de nuestros corazones, mis hermanos. Marcos capítulo 8, versículo 35 y 36 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, y del Evangelio, ¿cuál Evangelio? El de él, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Un creyente inmaduro anda queriéndose ganar al mundo entero. Anda queriéndose ganar todo el reconocimiento. Anda queriéndose ganar toda la comodidad que pueda. Anda solamente estancado en un ciclo de consumir esa lechita espiritual. ¿Por qué? Porque al empezar a consumir el alimento sólido, a ir en un nivel y progresando a la madurez, lo va a responsabilizar a sacrificar más, porque eso es lo que pasa, mis hermanos. A veces queremos ciertas posiciones, a veces queremos ciertos dones manifestarse en nosotros o ejercer ciertos ministerios. ¿Sabe lo que está pidiendo? ¿Sabe lo que está anhelando? Es un sacrificio personal. Es más tiempo de nosotros dedicarle para el reino de Dios. Y ese es el propósito, mis hermanos. No dedicar tiempo para nosotros, sino dedicar nuestras vidas para el Señor.
Por eso dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y de mi evangelio lo salvará. La madurez, mis hermanos, es cargar la cruz que el Señor nos dijo. Aquel que no sea capaz de cargar su cruz no es digno de ser mi discípulo. Es muerte personal, mis hermanos. Sí, es negación personal de uno mismo. Sufrimiento. Es tomar acción. Sacrificio. Ese es el propósito de Dios para usted y para mí. No nos gusta todas esas palabras, todos esos verbos, todos esos adjetivos. No nos gusta escucharlos, ¿verdad, mis hermanos? ¿Sí? Cargar una cruz, muerte personal, sacrificio, negación, sufrimiento. ¿Ese es el propósito de Dios para mi vida? No sé. La palabra nos ha hablado, la palabra nos ha dicho. Si quiere creer, crea. Si no quiere creer, no lo crea. Si está listo para ir a otro nivel espiritual, esto es lo que se va a tomar. Salir de su zona de confort. Ir progresando en usted y lo que está consumiendo, lo que usted se está alimentando. Negación personal. Ya no vivamos para nosotros, mis hermanos, vivamos para Cristo. Ya no vivamos para nosotros. El Señor nos va a llamar a cuentas qué estamos haciendo con todo lo que se nos está dando. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿En qué estamos perdiendo nuestro tiempo? Veamos a nuestro alrededor, mis hermanos. Es un caos allá afuera. Es una perdición. Y cuando hablo fuera, estoy hablando fuera de la iglesia. Pero es un caos dentro de la iglesia también, mis hermanos, con toda esta inmadurez. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Estamos viendo, analizando nuestras vidas personalmente antes de ir a criticar al hermano y la hermana. Antes de poner nuestra mirada en alguien más, la estamos poniendo nosotros. Estamos siendo sinceros, analizando nuestras vidas espirituales y personales, nuestras relaciones, mis hermanos. Estamos analizando nuestras relaciones. Estamos viendo el tiempo, qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos da. ¿Qué estamos consumiendo? Cosas mundanas. Por eso no tenemos espacio para lo sólido, porque es pura lechita espiritual, porque todo lo demás está lleno, el contenedor, el recipiente está lleno de puro mugrero mundano y nomás entra la lechita espiritual porque nuestro sistema digestivo no está listo todavía, lo dije anteriormente. ¿Qué tal si nos vamos nutriendo de la leche espiritual para poder empezar a alimentarnos de lo sólido, de las profundas verdades de la palabra de Dios? Lo mencioné la otra vez. ¿Quieres tener un encuentro con Dios? Yo no sé si algún día usted ha tenido un encuentro con Dios, pero si no lo ha tenido, quiere tener un encuentro con Dios, métase a su palabra. Métase a su palabra, conozca a su Creador, conozca a su Redentor, conozca a su Salvador, conozca a aquel que dio la vida por usted y por mí. El Espíritu Santo se lo va a revelar. Y le aseguro que toda su vida va a cambiar. Su manera de pensar va a ser diferente. Ya no va a ser yo, sino va a ser Él en su vida. Oremos. Amantísimo Padre, venimos delante de su presencia, Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, porque su Hijo, el Señor Jesucristo, nos permite, Señor, entrar a su trono de gracia, Señor. Y estamos confiados, Señor, que usted, Señor, inclina, Señor, su oído, Señor, a nuestro clamor. Pero en este clamor, Señor, le queremos pedir perdón, Padre Santo. Perdónenos, le rogamos.
por desperdiciar, Señor, nuestro tiempo, Señor. Perdónenos, Señor, porque no hemos podido madurar, Padre Santo, porque estamos llenos de cosas mundanas, de pura inmundicia, Señor. Es por eso que solamente podemos ser alimentados con esa leche espiritual, Señor. Personas inmaduras, Señor, que hay egoísmo, que está el yo todavía en nosotros. Le pedimos perdón, Señor, por ya llevamos un tiempo que ha transcurrido y no hemos podido crecer. Le rogamos y le clamamos, Señor, con un fervor, que en esta tarde, Señor, a cada uno de nosotros que estamos escuchando y todo aquel que vaya a escuchar el día de mañana, Señor, que usted obre de una manera sobrenatural después de habernos perdonado, Señor. Y de esa manera sobrenatural, Señor, que traiga una convicción, Señor, de su palabra, Señor, y que es tiempo que vayamos madurando, Señor. Que vayamos siendo, Señor, aquellas personas que fuimos llamados a ser la luz, Señor, en medio de la oscuridad, Padre. De poder llevar, Señor, el evangelio de esperanza, el evangelio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Aquel que dio la vida por mí, Señor, y por toda aquella persona que ha creído en Él. Ayúdenos, Señor, a ser aquellos soldados de Él, Señor, aquellos valientes, Señor, sabiendo que va usted como un poderoso gigante delante de nosotros, Padre. Le ruego, Señor, que nos bendiga, Señor. Bendiga nuestras vidas. Ilumine nuestras mentes, Señor. Ya estamos cansados, Señor, de ser aquella iglesia inmadura, Señor. Es por eso, Señor, que no estamos impactando de una manera, Señor, poderosa, Padre. De una manera espiritual. Sí, las congregaciones se están llenando, Señor, hay movimientos, hay actividades, Señor, pero todo eso se queda en activismo, Señor, y no se vuelven los corazones arrepentidos, Señor. Por eso es que asisten y luego se salen, Padre Santo, y se vuelven al mundo, porque no ven una madurez en su iglesia. Le rogamos, Señor, que sea usted, Señor, que esté en medio de nosotros y que en todo momento su Espíritu Santo nos esté trayendo una convicción para poder vivir la verdad y no solamente hablarla, Padre Santo. Me incluyo yo también ahí, Padre. Bendíganos, le clamamos y le creemos en esta tarde, en el poderoso nombre de su Hijo Jesucristo. Y yo y todo su pueblo decimos amén. Muchísimas gracias por conectarse en esta tarde nuevamente, mis hermanos. Nuevamente lleves este mensaje, es tiempo de madurar. Muchísimas gracias y mi deseo es que Dios los bendiga y espero en el Señor que nuevamente se vuelvan a conectar el próximo viernes a la 1 de la tarde. Dios les bendiga, mis hermanos.